La tecnología digital y los accesos móviles nos están permitiendo acceder a la información desde cualquier lugar sin importar límites geográficos. Y esto está generando nuevos perfiles de profesionales conocidos como nómades del conocimiento o nomads. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer quiénes son los nómades del conocimiento y qué impacto tienen en la empleabilidad de países como el Perú. Los nómades del conocimiento o nomads están constantemente definiendo y redefiniendo sus espacios de trabajo. Además, suelen dedicarse a distintas actividades sociales, culturales e incluso también de ámbito profesional. Eso hace que sea muy difícil encasillarlos y saber exactamente a qué se dedican o ellos mismos a definir cuál es su trabajo. Y vamos a conversar con el justamente creador de este término, el propio John Moravec, que es un experto e investigador de estos temas vinculado al Education Futures, que es un instituto que está tratando de impulsar estos valores y capacidades. ¿Qué cosa es un nomad y por qué es importante para la innovación? Nomad es un trabajador que puede trabajar en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier momento. Tiene valores de poder ingresar información para diferentes creaciones, crear diferentes ideas y diferentes organizaciones. Se podría hablar de que nuestros trabajos es siempre lo mismo, no hay muchos cambios. Así que si por ejemplo su abuelo era un panadero, se espera que su padre sea un abuelo y que usted también sea un panadero y el padre un panadero. Y lo más seguro es que el apellido sea panadero, que en inglés es baker. Y es lo mismo con otros idiomas como el español, que también hay alguien que se puede llamar carnicero o avasallador, que tiene que ver con butcher, que es cortar carne. Así que nosotros inventamos nuestros propios trabajos, podemos crear nuestras propias carreras y ya no estamos predestinados a hacer lo mismo todo el tiempo. Y como innovadores y como gente emprendedora tenemos que ir de lugar en lugar, y eso nos hace improvisar y crear de manera estratégica, y es un gran cambio. Hoy es necesario preguntarnos para qué nos educamos y más que qué sabemos es qué hacemos con lo que sabemos. ¿Estamos educándonos para crear a más profesionales burócratas e industriales o para crear profesionales innovadores y que propongan cosas? Vamos a conversar con Roberto Bustamante, que es una suerte de nomad local, para que nos cuente él cómo es que aprende y cómo es que está usando su conocimiento. De hecho, desde algún lugar se podría decir que yo soy un nomad, pero en realidad es un tema más bien de actitud, digamos, general, ¿no? Sabemos, tú puedes tener jóvenes mucho más conservadores, puedes tener jóvenes mucho más despiertos. Hay gente que tiene 40, 50 años y también podría encajar en la misma categoría de nomad, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que tienen esta curiosidad y que no se quedan quietas y que están transitando espacios o imaginando nuevas cosas para su casa, su vida cotidiana, su espacio laboral, su carrera o su afición. Yo, de hecho, a los 15 años esperaba ser arqueólogo y dedicarme a la arqueología. Y, de hecho, estudié arqueología, pero con el tiempo empezaron a aparecer otras aficiones, otras cosas y viejos hobbies. Yo tengo un hobby por la computación, informática, la programación desde pequeño. Volvieron a aparecer y al final empecé a meterme en antropología y antropología de la juventud, antropología de la cibercultura. Y en realidad es como que no voy quedándome quieto, ¿no? Como que voy investigando, descubriendo nuevas cosas. Cada cierto tiempo investigo otra área que me va interesando. De hecho, requiere varias cosas, ¿no? Requiere, por un lado, bastante interés, bastante curiosidad. Yo creo que al final alguien que tiene la curiosidad y el interés va a encontrar su espacio, va a encontrar su nicho. Es como que estar todo el tiempo al día y conociendo qué cosa puede venir.
Entonces el espacio académico puede ser un poco más duro, pero al final lo que se da es que tú vas armando tu camino y la academia también va a reconocerlo. Vamos a conversar con Diego Olcese, que es un emprendedor, tiene una startup que se llama Flinken, y nos va a contar si él también se experimenta como un nómada o un nómada del conocimiento. ¿Te identificas con la figura del nómada desde tu experiencia? Ahora que se escuchaba a Moravec y a estos expertos. A ver, de hecho, ya había conversado con ellos antes. El término de nómada para mí es un término que claramente es del siglo XXI. Para mí, una persona que tiene ese tipo de característica es alguien que está bastante orientado a la acción, le gusta de cierta forma tomar cartas en el asunto con lo que él o esa persona pueda de cierta forma hacer, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo comencé en el trayecto de ser un nomad desde que tengo 13 años. He estado haciendo proyectos personales en el ámbito no solamente del emprendimiento, sino proyectos que tengan que ver con música, proyectos de exportación de ropa, importación de cositas para poder de cierta forma comercializar en lo que podía, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido eso, siempre ha sido tratar de buscar oportunidades en las que mis habilidades y las habilidades de mis compañeros puedan de cierta forma crear una acción, como decirlo, emprendedora o de un verdadero nomad. Entonces, bueno, yo siempre he estado relacionado con el término y ahora que ya lo conozco un poquito más, de hecho, sí considero que bueno, este tipo de perfil se adecua bastante a cualquier persona que emprende cualquier tipo de proyecto, desde que sea un negocio, un local o un servicio por internet o un servicio tradicional. Entonces, al final y al cabo, me gusta el concepto y me gusta que las instituciones educativas y universidades estén apostando bastante por querer fomentar la filosofía del nomad dentro de sus estudiantes, ¿no? Si en el Perú, de la experiencia que has tenido, ¿tú crees que es importante desarrollar capacidades blandas? And in Peru, according to your experience, it's important to have soft skills. Definitivamente, las habilidades blandas son muy importantes. Porque tenemos el conocimiento específico para específicos trabajos, específicas tecnologías. E igualmente es muy difícil conseguir trabajo y entrar a las diferentes organizaciones, pero sí tenemos habilidades blandas como ser buena persona, tener el liderazgo, motivador, áreas que se conecten a las cualidades humanas. Eso va a ayudarnos mucho en la entrevista de trabajo, así que tenemos que enfocarnos más en desarrollar las habilidades blandas y también en el aprendizaje continuo. ¿Cómo es que las universidades en el Perú están hablando de los nomads y qué hacen para provocar este tipo de cambios? Es algo que nos va a comentar hoy Jorge Bocio, que es director de gestión del conocimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Maite. Este tema de los nomads está entrando en las universidades. ¿Cómo lo estás experimentando tú desde tu propia experiencia? Bueno, definitivamente los nomads responden a una realidad de una nueva generación. Es la generación de aquellos alumnos que tenemos actualmente en las universidades. No solamente nos preocupamos porque los alumnos que egresan tengan las capacidades para emprender negocios y generar innovación, sino también para que aquellos alumnos, desde que ingresan, ya puedan incorporar dentro de sus habilidades la capacidad de pensar, como hablábamos, de pensar fuera de la caja, ¿no? La capacidad de ser creativos y generar nuevas ideas que impacten en la sociedad y que impacten en su entorno. No solo estamos reflexionando sobre cómo aprendemos a lo largo de nuestra vida y fuera del entorno educativo, autoaprendiendo a través de nosotros, sino también cómo es que estamos empezando a enseñar a otros, y en ese sentido las corporaciones también se preocupan por formar a nuevos nómades del conocimiento. Conversamos con Javier Godensi de Graña y Montero para que nos cuente qué hace en particular esta organización para ello. Bueno, sí es cierto que existe una realidad en donde los profesionales se enfrentan a entornos cada vez más demandantes y a partir de ello muchos de nuestros profesionales requieren
de poder ponerse al día en nuevas tecnologías, en nuevo conocimiento que existen en las diferentes especialidades y los servicios que damos. Entonces constantemente se encuentran aprendiendo y constantemente también tienen esa capacidad de poder retomar temas nuevos y dejar de lado algunos que ya no son vigentes. No sé, hablemos por ejemplo de códigos de programación, ¿no? Software, tecnología, que hoy en día tanto que lo tienes que aprender como que uno que ya no está vigente, olvidarte de ello, ¿no? Es cierto también que hay algunos profesionales que son más cercanos a esta idea de adaptarse y otros un poco más distantes, un poco más reacios. Es parte de la cultura, digamos, una cultura organizacional es bastante dinámica, pero sí existe esta realidad. Yo cerraría esto como que es una característica constante el ser adaptables. Y nuestros profesionales sí lo tienen bien presentes por los diferentes tipos de retos que enfrentamos en las diferentes áreas de negocio que tenemos. Tú, desde tu experiencia, ¿dónde sientes que has aprendido más? ¿Estando en el centro educativo que te acogió, que te tocaba, o en el proceso de crear una empresa? Claramente en el segundo punto, de hecho. O sea, a ver, los centros educativos para mí es un entorno en donde claramente casi siempre es algo tradicional, ¿no? Las personas normalmente hoy en día ingresan a una universidad, a un instituto para poder tener un título que respalde de cierta forma, claro, que sabe algo. Pero al final del cabo, o sea, yo siempre he estado convencido de que al final un título no refleja mucho lo que una persona puede realmente hacer. Va mucho más allá, ¿no? O sea, es más hacia el lado de querer, como te digo, o sea, querer realmente accionar algo y ponerlo en práctica. Entonces, al final y al cabo, una persona aprende mucho más cuando escucha algo, o lee algo, o ve algún video educativo, o asiste a una conferencia y lo que ha aprendido lo pone en práctica. Ahí es donde normalmente, o quizás llegas a realmente aprender. O sea, yo, para todo el trayecto que he tenido hasta ahora, y sé que me falta muchísimo más, todo lo he aprendido, o sea, asistiendo a conferencias, hablando con advisors, hablando con otros equipos. Entonces, hasta el final al cabo, eso es parte mismo de la personalidad de la persona, ¿no? De escuchar algo o de estar leyendo algo y eso tomarlo y replicarlo en el proyecto en el que estás metido. Entonces, ahí es donde realmente aprendes, ¿no? Cuando captas algo y lo adaptas para que sea de cierta forma beneficioso para el estado en el que tu proyecto está. Y así ha sido desde noviembre del año pasado, desde que renuncié, me compré mi pizarra en mi cuarto y comencé a armar el modelo de negocio de Flicken, y al final y al cabo eso es lo que venimos haciendo ahorita, ¿no? Considero que las universidades deberían de cierta forma apoyar en los últimos años, en los últimos ciclos, a los alumnos a poder no solamente hacer un trabajo escrito, un empresariado, un proyecto final, una tesis, sino realmente motivarlos a que estos alumnos puedan ponerlo en práctica, puedan lanzar o hacer un MVP o hacer un producto que sea al menos funcional para poder probar ese proyecto que de cierta forma va a ser una evaluación para el alumno mismo. Entonces, creo que el concepto de Nomad es un concepto que, de todas maneras, si las universidades lo comienzan a adaptar, al menos las top universidades de Lima y del Perú, y los institutos y cualquier centro educativo esté siempre pensando de que realmente el progreso de un país no depende de las grandes compañías, sino dependen de las ideas que al final y al cabo van a transformar la vida de las personas o quizás hasta el mundo. ¿Y cómo ser un nomad ayuda a salir de la caja? ¿Por qué tener distintos conocimientos o ser curioso ayuda justamente a romper paradigmas? Sí, bueno, definitivamente un nomad tiene ambas características, ¿no? Por eso es que tiene el componente ese de conocimiento en el nombre, ¿no? El nomad conoce el entorno, sabe dónde está parado. Pero es, efectivamente, como dices tú, un curioso por naturaleza. Trata de buscar algo más, trata de encontrar algo más, pero no lo trata de hacer solo, y este es un elemento fundamental. Lo trata de hacer con los otros miembros de su entorno, aquellas personas con las cuales tiene algún tipo de contacto. Y hoy día, los jóvenes no solamente tienen contacto con, digamos, círculos cercanos, como son la familia, círculos un poco más ampliados, que son los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, sino que hoy pueden tener contacto con todo el mundo a través de los medios sociales. Entonces es una gran oportunidad para aquellos que tienen ese espíritu emprendedor, ese espíritu de compartir y desarrollar nuevo conocimiento, nuevas experiencias e innovaciones,
de poder compartir con todo el mundo, buscar, digamos, masa crítica vamos a encontrar. Mira, lo que pasa es que cada cierto tiempo se habla de que los jóvenes tienen una característica, ¿no? Ahora se habla de los nomads como una forma de describir a los jóvenes que son ávidos por conocer, que están saltando de trabajo en trabajo, que participan en voluntariado, más por esa curiosidad innata que tienen y usan las tecnologías como una forma también de contactarse con otras personas, de seguir investigando, de seguir aprendiendo. Gracias a la tecnología digital y el acceso móvil, los lugares de trabajo ya no tienen que ser clásicos como una oficina. Hoy también podemos trabajar desde un parque o un café. El Nomad es justamente un perfil profesional que se caracteriza por esta capacidad dinámica de trabajar en espacios distintos y además de poder generar conocimiento. Pero ¿quién es un Nomad? Está vinculado con algunas características. No tiene que ver en verdad con una edad determinada, es más bien una actitud. Son personas muy creativas, innovadoras, generan conocimiento y no tienen temor a compartir su conocimiento. Trabajan en red y además son personas que no le temen al fracaso. Vamos a conversar con Cristóbal Cobo, que es alguien que nos dará más pistas sobre quién es un Nomad. Cristóbal Cobo es un importante investigador del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, que también está en Lima, para contarnos qué es esto de los nomads y si en verdad hay oportunidad para un país como el Perú respecto a este paradigma. ¿Cómo estás, Cristóbal? De la experiencia que ya has tenido con gente del Estado, universidades y probablemente también algunos profesionales, este paradigma del nómade, del conocimiento y el asunto este de aprender de manera invisible, ¿tú lo ves realistamente posible de implementar en un mediano, en un corto plazo en el Perú? ¿Qué falta para que en verdad ese constructo teórico tan estupendo que han desarrollado tenga realidad en un país como el Perú? Mira, yo creo que si el futuro está aquí pero está mal distribuido, también se puede usar lo mismo con los nomads. Tenemos un montón de nomads, lo que pasa es que están por aquí y por allá y el tema está en haya la posibilidad de conectar a esa gente que tiene ganas de hacer cosas. Yo creo que hay un montón de gente que no le queda bien la camisa de la sociedad actual y que quiere buscar otras maneras de cómo construir conocimiento, otras maneras de cómo explorar emprendimiento, otras maneras de cómo colaborar. Y entonces cuando encuentra este concepto o otros conceptos cercanos, dice, esto es lo mío, ¿no? Entonces el tema está en cómo pasamos de algo que es una innovación así súper distribuida y quizás poco articulada a generar en estas personas agentes de cambio. Y dentro del mundo de las empresas, tú que has estado seguramente tratando de introducir tu producto, ¿cuánto crees que te ayuda a ser un nomad o tener esas habilidades más bien entre blandas y duras, ¿no? Porque, claro, eres un pata muy seguramente centrado, manejas bien tu budget, tu cash flow, todo lo demás, pero por ejemplo la negociación o tener estas soft skills que son más, a ver, de caerle bien a la persona, el networking, el saber quién es quién, el famoso know-who. ¿Cuán importante es eso también para introducir una startup? Un nomad no solamente es una persona que tiene esas habilidades para poder accionar, sino también tiene que tener la cualidad de poder conversar y poder caerle bien a las personas que quiere caerle bien. Entonces, al final y al cabo, el networking es una de las, de cierta forma, yo lo veo como una estrategia, pero también lo veo como una parte de relajarme y de conversar con otras personas, que es de vital importancia para el progreso de una startup. Desde el día 1 me enfoqué a construir un network en el que pueda tener de cierta forma beneficios por los contactos que podía estar haciendo, ¿no? Entonces es algo que conocer a una persona que puede estar trabajando en una empresa enorme y tú siendo alguien tan chiquito pueden sacarse bastantes beneficios que al final y al cabo van a ayudar al crecimiento de la compañía. Entonces, o sea, el querer el tema de la organización de presupuestos de low budgets, como decirlo así, porque siempre comienzas con un low budget, la forma de poder optimizar ese presupuesto en la contratación de ciertos recursos o en el outsourcing o in-house de la tecnología
metodología que se tenga que hacer para el desarrollo del proyecto, al final y al cabo son cosas que se pueden aprender como habilidades blandas o se pueden aprender en el camino, pero más que nada esas cosas internas de la persona a la hora que quiere conectarse con otras personas, eso de todas maneras tiene que ser una habilidad, ¿no? Nos presentaron a Platón, un filósofo griego que estaba en una caverna, contaba un mito y de allí se acuñó la idea de sin caverna no hay idea. Y ya después, cuando estábamos estudiando psicología en la universidad, nos contaban que la frustración era en verdad la madre de la innovación. ¿Qué tiene que ver esto con salir fuera de la caja y empezar a hablar de nomads en las universidades? Bueno, efectivamente, la alegoría de la caverna nos muestra un escenario en el cual muchos seres humanos podemos estar solamente observando parte de la realidad que podríamos observar, ¿no? Solamente aquella que percibimos a través de los sentidos. Pero existe también el mundo de la razón, que es de lo que nos hablaba Platón, aquel mundo al cual podemos acceder a través del razonamiento, ¿no? Es el mundo de las ideas. Pero es cierto, si no hay caverna, no hay ideas. ¿Por qué? Porque si uno no tiene conciencia del espacio y de las limitaciones que el espacio nos genera, entonces no va a tener ese espíritu que se necesita para romper el espacio. Cuando hoy se habla de pensar fuera de la caja, también se tiene que tomar en cuenta que hay que tener conciencia de la caja en la cual nos encontramos. Eso es lo que llamamos los paradigmas. Nosotros vivimos en una realidad, en un contexto que configura nuestra relación con el entorno y con el mundo de las ideas y con el mundo de la razón. Si nosotros conocemos primero ese espacio, entonces podemos luego romper la barrera y generar procesos de innovación. Eso es lo que, digamos, a lo que alude este ejemplo de la alegoría de la caverna. En el ámbito científico también es importante y se valora cada vez más trabajar en conjunto y creando redes para resolver problemas de distinta manera y de distinta magnitud. En la opinión pública general, las personas que están más bien en la calle, el ciudadano de a pie, la imagen del científico es de una persona que está en su laboratorio, rígido, y que no se da oportunidad para volar y eventualmente explorar. ¿Cuán lejana es esa imagen de lo que en verdad pasa desde su experiencia? C'est terminé. Ça, c'est l'image du chercheur, peut-être tel qu'il était du temps de Louis Pasteur. Et encore. Non, l'image du chercheur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui interagit beaucoup avec les autres. Je le disais il y a un instant, nous, si on a découvert ce virus et identifié le virus, ça n'aurait pas été possible sans ce contact et la prise en considération des observations de nos collègues, les cliniciens et les épidémiologistes. Ensuite, pour progresser sur la connaissance de ce virus, il nous fallait travailler avec des experts dans d'autres domaines. Des immunologistes, je suis virologiste, je ne suis pas immunologiste, avec des experts en biologie moléculaire, avec des experts dans multiples domaines. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche pluridisciplinaire. C'est totalement essentiel pour faire avancer la science. Donc le chercheur ne peut pas rester dans son laboratoire enfermé, loin de là, puisqu'il doit justement avoir cette interaction avec multiples expertises qu'il n'a pas dans son domaine d'expertise à lui. Nous devenons tous les chercheurs très spécialisés et nous avons besoin de faire appel aux autres. Enfin, un dernier point qui pour moi a été certainement une révélation grâce au sida, c'est combien il est important d'avoir des interactions aussi avec les personnes touchées par la pathologie sur laquelle on travaille. Depuis le VIH, il me serait impossible personnellement de ne pas avoir ce contact avec les patients ou les représentants de patients. Parce que le chercheur, à mon sens, a besoin
de savoir ce qu'attend le patient, ce que le patient est prêt à accepter ou pas à accepter dans le futur pour définir justement ses stratégies de recherche. Et ça, c'est pour moi totalement indispensable. En plus, lorsque le chercheur définit certains programmes, certains projets, c'est important aussi de le soumettre aux représentants de patients, de leur expliquer le projet et de voir leur réaction. Et il m'est arrivé plus d'une fois de changer le projet, pas totalement, mais d'améliorer le projet grâce à ce contact justement avec les patients et les représentants de patients. Donc pour moi, c'est indispensable et je dois dire qu'en plus, c'est extrêmement mobilisateur et motivant de travailler justement en contact des représentants de patients ou des patients eux-mêmes. En ámbitos académicos rigurosos, ¿cómo se puede empezar a desarrollar capacidades blandas? Los formatos que tenemos dentro de la educación están muy enfocados en los paradigmas viejos, el crecimiento del siglo XVII. Esto está relacionado a la Iglesia Católica y cómo la madre o el padre del frente de la clase daba la información y era como un dictador en la clase, enseñando lo que ellos creían que era necesario. 1 más 1 igual a 2, ¿verdad? Muy simple. Ponían a los niños en esto de año en año escolar y estaba creando trabajadores de fábricas, gente para trabajar en entidades gubernamentales, pero no se enfocaba en las habilidades blandas. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que replantear lo que asumíamos en la educación. ¿Para qué estamos educando? ¿Tiene sentido tener años escolares, grados? ¿Tiene sentido separar a los niños entre ellos mismos? ¿Qué tal si ellos pueden aprender entre uno del otro? Tenemos que entonces modelar y hacer investigación para entrar a estas áreas, entrar a escuelas democráticas como escuelas de negocios, diferentes tipos de escuelas más innovadoras, igual que 180 en Canadá. Estas organizaciones y escuelas pueden expandir sus opciones ecológicas, enfocadas en desarrollar talentos individuales y también las habilidades de comunicación, liderazgo, habilidades blandas. El científico es una persona constante, es una persona que tiene un método, eventualmente también mide el riesgo de su empresa. ¿Es también una persona creativa? S'il n'est pas créatif, à mon avis, il a peu de chances de faire des découvertes. C'est une qualité essentielle, la créativité. Puisqu'on parle de maladies infectieuses ou de pathologies chez l'homme, le diagnostic, le traitement ou la prévention, là il faut être absolument créatif, sinon on n'avance pas. De lo que has visto en estos talleres que se han hecho con la gente del Minedu, probablemente hay muchas ganas. ¿Qué está pasando o qué está faltando en todo caso? Brevemente, evidentemente 2 días es poco, pero ¿qué sientes tú comparando con el resto de América en donde también has estado? Yo creo que buscar dinámicas de innovación que sean top-down pero también bottom-up, ¿no? Si solamente vienen políticas desde las organizaciones centrales y no se da espacio para reconocer los talentos que se están desarrollando en la periferia o en comunidades más locales, entonces va a ser un programa más de capacitación, una guía más de innovación que va a quedar obsoleta y carente de significancia en poco tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer convocatorias para hacer esto que se llama el crowdsourcing, ¿no? Traer desde la comunidad y aprender de la comunidad también. Los profes tienen mucho que aprender de los alumnos, los ministros tienen mucho que aprender de los trabajadores y de la misma manera que hay que aprender de los profes, ¿no? O sea, yo creo que hay una de las cosas interesantes que ofrece la tecnología es que horizontaliza los flujos de cuál es el conocimiento que es especialmente relevante, ¿no? Y el aprendizaje invisible lo que sugiere es decir, no son solamente los grados, sino que es qué haces tú con tu conocimiento, qué haces tú con tus habilidades, que es un cambio de paradigma. En alguna de las charlas con los maestros hemos visto que les has estado contando cómo usar aplicaciones, ¿no? O cómo entrar a estas plataformas en internet que son libres y que pueden ayudar desde convertir un documento en otro formato hasta que ellos mismos usen estos en la clase.
¿qué retos le da eso también al propio maestro respecto de su relación con la tecnología? ¿Por dónde empezar? Alguien decía que, por ejemplo, en el Perú, bueno, lo decía alguien del ministerio, el 70% de maestros no tiene una cuenta de email. Y leí el otro día en un informe de la BBC que la tecnología del email o el correo electrónico es una tecnología vieja, incluso anterior al internet, y que ya debería desaparecer. Entonces ahí el problema era, ¿matamos una tecnología vieja porque ya no es trendy o la seguimos usando para una masa crítica que no tiene el email y se generan estos trade-off, estas situaciones de compensación? ¿Qué hacemos ahí? La tecnología no es unísona, ¿no? Hay un montón de matices, de valores, de dimensiones, de estructuras y de complejidades. Por lo tanto, yo creo que esa diversidad de sabores hace que podamos atender a distintos públicos de distintas maneras. Pero el tema de fondo que planteas tú, el tema de fondo es no que utilicen o no utilicen el correo electrónico, sino dónde están los cambios de conducta y de comportamiento que realmente son los que queremos, ¿no? Porque da lo mismo la tecnología si seguimos utilizando cánones que sabemos que no nos sirven para preparar mejor a los jóvenes. Y ahí está el tema de fondo. La propuesta, creo yo, es cómo hacemos para invisibilizar la tecnología lo más posible, que no me importe nada si usas la app A, B o C, pero ¿qué haces con ella?, ¿no? Ahí está, y eso realmente siento que todavía la discusión está si usamos Facebook o no usamos Facebook en clase, si está Wikipedia o no está Wikipedia en la evaluación. Eso no es lo de fondo. El tema de fondo está en cómo fomentamos la posibilidad de adquirir conocimiento de manera permanente, de reconstruirlo y de validarlo con otras comunidades en distintos contextos. Y eso es mucho más complejo porque está sobre la capa de, una vez que se usa tecnología, empiezan estas prácticas. ¿Por qué es necesario que empecemos a hacer ahora más nomads? ¿Qué está pasando en el mundo? Hay tres cosas importantes. Primero es el cambio tecnológico, tenemos la globalización y también la emergencia de nomads, que es lo que estamos hablando aquí en Engie. Los cambios tecnológicos y sociales. Es muy interesante porque ahora tenemos herramientas de tecnología, móviles, más información que se está creando y eso está creciendo de manera exponencial. Lo más interesante para los que trabajamos en educación, ya sea en universidades o diferentes campos de investigación como ciencia o ingeniería, es que para los muchachos que están en la universidad, el conocimiento solamente dura 2 años y luego sería obsoleto. Y tal vez sea bueno por unos meses y después de 1 año ya no serviría para nada y terminaría la universidad. Así que esto pone presión en nosotros de mejorar y actualizar nuestro conocimiento continuamente. Y también tenemos la tendencia de la globalización que enfatiza en que estamos compitiendo uno a uno con personas de diferentes partes del mundo, lo querramos o no. Y eso es algo que pone presión. Eso empuja a la gente que se conecte más a diferentes trabajos y tenemos diferentes retos. No puedo continuar con esto, tal vez la gente piense sí, tenemos muchas tendencias, diferentes tecnologías y tenemos que enfocarnos en diferentes direcciones. Por eso necesitamos estas habilidades blandas. El conocimiento es una pieza fundamental para nuestro trabajo. Tenemos más de 80 años trabajando en esa línea, incluso desde nuestra acta fundacional reconocemos el conocimiento como una pieza clave para poder enfrentar cualquier reto de los técnicos que tenemos, de los servicios de ingeniería que tenemos. Tenemos un centro corporativo de aprendizaje que se dedica especialmente a garantizar que el grupo de profesionales, el grupo Graña y Montero, pueda aprender permanentemente. Es un gran reto, es una gran misión y desde la capacitación, desde la formación, la educación corporativa que damos y también en cada una de las empresas que tenemos en el grupo, pasando por las estrategias de difusión de conocimiento, con acceso de tecnología y también de espacios presenciales donde podamos interactuar entre nosotros para, digamos, dinamizar ese conocimiento, tanto el explícito como el tácito, incluyendo también espacios de investigación e innovación. Es decir, desarrollamos una estrategia que permite que el conocimiento fluya en general. Y estamos muy contentos de ello porque en realidad tenemos bastantes años trabajando y seguimos reforzando esta cultura del conocimiento del grupo. Incluso hoy en día tenemos iniciativas que trascienden nuestras fronteras culturales en la organización para compartir este elemento cultural, esta cultura del conocimiento con la sociedad. Y buscamos tener diferentes espacios para reconocer el talento de la investigación en ingeniería, para promover la estructuración de conocimiento entre actores claves entre universidad y empresa,
y para poder articular diferentes actores, inclusive entidades como Concitec. Cada vez más lugares de trabajo requieren personas efectivamente curiosas, innovadoras, que estén 1 o 2 pasos adelante, que estén haciendo prospectiva, que estén investigando, que puedan proponer nuevas ideas a los espacios. Entonces es un tema también cómo las organizaciones van siendo más permeables a nuevas ideas, nuevas innovaciones. Poco a poco el Estado va siendo más permeable. Yo creo que el Estado se va dando cuenta que sí necesita personas que van teniendo una idea más prospectiva, más de mirar hacia adelante, ver qué está sucediendo en otros países, qué está sucediendo en el país, qué está sucediendo con los jóvenes actualmente, con los adolescentes, ¿no? Y al final, a partir de eso, proponer nuevos enfoques, nuevas entradas para las políticas. Y tú entiendes que hay agentes de cambio aquí en el Perú, hay un problema etario, porque acá, claro, la gente que tiene poder es la gente con mayor edad y la gente que tiene mucho entusiasmo no necesariamente es la que tiene mucho poder. Hay algo que no se dice a veces, que la sociedad del conocimiento es tremendamente excluyente y es una realidad. No solamente por el tema de los aparatos, que es importante, pero hay otras brechas, ¿no? Brechas de uso, brechas de talento, brechas de conectividad en términos de conectividad de personas, no solamente de infraestructuras. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esas exclusiones de la periferia con el centro? Y ahí entonces es donde me parece que tenemos que trabajar, ¿no? Donde ya pasar a una segunda brecha digital, ya no tanto de cuántas personas tenemos conectadas, sino qué están haciendo esas personas que están conectadas, qué están haciendo entre ellas. Y en ese sentido yo creo que hay un montón de posibilidades. Alguien diría que tus clases son transmedia, o sea, estás en el offline y en el online, ¿no? Porque al final, claro, porque al final de ese tipo de cosas se están hablando ahora en las aulas, ¿no? Tú puedes estar dando la clase, pero el otro está tuiteando o googleando o troleando, y al final es cómo es que ese tiempo se conecta con el del aula. Es también un reto y es una oportunidad, ¿no? ¿Qué retos deben tener las universidades para lograr que hayan más nomads en un país como el Perú, que además tiene un nivel de educación tan bajo, ¿no? Y a veces hablamos de que la educación es solamente la básica, pero en la universidad, ¿qué pasa? ¿Cuál es el camino para lograr que hayan más personas curiosas, que exploran, que al final del día en verdad sean autodidactas? Bueno, lamentablemente, digamos, los procesos educativos escolares de primaria y secundaria son muy tradicionales en el Perú. Entonces, la materia prima con la que trabajan las universidades es una materia prima que no está acostumbrada a un espacio de libertad, ¿no? Y la libertad es clave para formar emprendedores. Entonces, el primer trabajo que hacemos es tratar de abrirlos hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas experiencias. Por eso nosotros tenemos en los primeros ciclos, tenemos los cursos de talleres de creatividad. Tenemos que romper con aquellos moldes en los cuales han metido a los alumnos desde el colegio. Todavía la educación primaria y secundaria es de corte tradicional, y en la universidad se necesita romper ese molde. Eso es lo primero que hacemos nosotros, y luego vamos trabajando a lo largo de la carrera, en las distintas carreras, hasta llegar al final de la carrera a las propuestas de innovación, de negocios, emprendimientos o inventos y patentes que se generan en la universidad. Pero es innegable que hay una brecha de aprendizaje, ¿no? O sea, probablemente es más fácil tener un correo electrónico que empezar a hacer una aplicación, ¿o no? Sí, bueno, yo siempre digo que el Finlandia lo que hizo fue contrató a 5.000 niños para que capaciten a sus profesores, ¿no? Y eso no lo inventé yo. Y entonces lo interesante está en que los profes tienen habilidades que los niños no tienen, en términos de selección de información, etcétera, mapas mentales de cómo funciona Internet, y los niños tienen destrezas de interacción con dispositivos que los profes muchas veces no tienen. Entonces, lo que hay que hacer es un pacto. Hay que hablar de lo que se hace con tecnología. No sé si siempre se da el espacio que los profes hablen con los jóvenes, qué hacen con la tecnología y los observen y qué sé yo, dentro y fuera del aula, ¿no? Cuando se dan esos espacios se pueden hacer estas transferencias de expertices transgeneracionales. Por supuesto que hay tecnologías más complicadas que otras, pero en ese sentido, esa diversidad yo creo que es lo que da la riqueza. El tema de la educación es que cada vez hay más profesores que son mucho más abiertos a estas nuevas sensibilidades.
llama la sensibilidad pop y una sensibilidad mucho más de consumo, ver qué están consumiendo los jóvenes, los adolescentes. Entonces tú vas a tener efectivamente docentes mucho más despiertos y mucho más pilas y mucho más impulsores de las aficiones, de los chibolos, de los niños, cuando ellos están, no sé, escuchando música K-pop, cuando ellos están viendo tal cual dibujo animado. Todos los docentes más jóvenes quizás hasta conozcan los mismos intereses que sus alumnos, cosa que con los docentes más viejos quizás le cueste un poco más poder saber en qué andan sus propios alumnos. Más que es aprender, el tema es cómo vas siendo tolerante e interesado y curioso por esas nuevas sensibilidades de los adolescentes. O sea, con los adolescentes ver en qué andan, preguntarles, participar, impulsarles, despertar esa curiosidad y ese cariño por seguir aprendiendo. Los nomads, como se les conoce, son de características especiales. Y dentro del grupo Greñi Montero tenemos ciertos mecanismos, ciertos sistemas, ciertas estrategias para garantizar el desarrollo de nuestros profesionales. Estas estrategias se basan en competencias, son 21, y muchas de ellas se alinean mucho al perfil de los nomads. Son bastante dinámicos, deben ser bastante adaptables al entorno, deben ser generadores de conocimiento, profesionales que compartan conocimiento, que aprendan, que desaprendan, pero independientemente si se sabe o no sabe, o si el profesional sabe o no sabe algo, que logren hacer, ¿no? Sí podemos decir que en el grupo tenemos un gran conjunto de profesionales que se acercan mucho a estas características, teniendo en cuenta que incluso el nomad no se vincula necesariamente a una característica de edad, ¿no? Es más que nada un perfil. Pero sí es cierto que tiene una tendencia a edades entre 20 y 35, 40 años, ¿no? Nosotros lo que hacemos es buscar tener los mejores profesionales en el sector, en el mundo de la ingeniería. Tenemos cerca de 4.200, 4.300 profesionales en ingeniería, es decir, somos el primer grupo de ingeniería del país. Y así como también tenemos cerca de otros 8.000 profesionales más en otras especialidades. ¿Y qué retos le supone esto ahora a los maestros, ¿no? Porque enfrentarse a un alumno que es curioso, que incluso está en el aula frente al computador y que está constantemente verificando si lo que le dice es verdad. ¿Qué rol tiene que tener ahora un maestro en una universidad que es técnicamente el lugar donde se concentra el conocimiento universal y por los siglos de los siglos? Amén. Claro, lo primero que tenemos que aprender es que no somos los dueños de la verdad. Eso es importante. ¿No? Y que la verdad finalmente no existe y se construye a partir de la interacción entre los seres humanos. Entonces, si nosotros tenemos alumnos que están interactuando con otros compañeros de clase o con otros compañeros fuera de clase, mientras nosotros estamos facilitando el proceso de aprendizaje, aprovechémoslo. Hagamos que la curiosidad de los jóvenes aporte en el proceso de aprendizaje y seamos también nosotros curiosos, es parte de la receta, ¿no? Sí. ¿Tú eres así en tus clases? Por supuesto, siempre. Siempre. Yo les digo a los alumnos que lo primero, la primera regla es que no es obligatorio venir a clase, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que todos estén voluntariamente. Aquellos que asisten voluntariamente a una clase están dispuestos a compartir. Lo segundo es que tienen que compartir, ¿no? Que si van a usar una computadora en clase o van a usar una tableta o incluso su smartphone, van a hacerlo para compartir, ¿no? Van a aportar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, a alguno de los alumnos que está con un smartphone y resulta que hay una pregunta que no puedo contestar, porque uno no puede contestar todas las preguntas, entonces les pido que busquen la respuesta y que compartan la respuesta y discutimos la respuesta. Entonces, eso es utilizar lo que el alumno tiene en las manos para enriquecer la clase. Hoy nos pusimos una boina, o también conocida como chapela, que es un distintivo de la cultura vasca y que suele identificar a las personas que asumen grandes retos o que, como ellos dicen, tienen espaldas. Hoy hemos conversado con muchas personas que, sin tener un distintivo como este, lucen también con grandes retos porque han sabido migrar de un entorno de conocimiento a otro y, además de esta manera, poder asumir distintos roles. Las chapelas nos identifican, pero en el futuro lo que nos va a identificar es nuestra capacidad de migrar de un entorno de conocimiento a otro y generar mucho más valor.